En esta clase vamos a tomar lo que hemos visto en clases anteriores para hacer dos cosas. Vamos a demostrar el teorema de Pitágoras y vamos a resolver un problema. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Imagina que tienes un plano. Imagina que está en el espacio de 3 dimensiones y tengo un plano aquí en este espacio. Aquí está, el plano. Yo quiero calcular la distancia de un punto del espacio a ese plano. ¿Y cómo lo haría normalmente? Bueno, lo que uno normalmente hace es tomar las coordenadas de este punto, tomar las coordenadas de algún punto del plano, calcular la diferencia que me va a dar el vector que los une, le saco la norma a esa cuestión y la norma me va a dar la distancia de este punto a ese punto del plano. Ahora, repito esa misma cuenta con todos los puntos del plano y bueno, y me digo cuál es el resultado más chico y el resultado más chico va a ser el resultado, la distancia que estoy buscando. Ahora, plantear este problema de encontrar el punto, la distancia del punto plano, de esa manera implica resolver un problema de optimización y todavía no hemos desarrollado las herramientas para resolver problemas de optimización en varias variables. Pero sin embargo, no es necesario. Existen formas más sencillas de resolver ese mismo problema si utilizamos las herramientas que vimos en las clases anteriores. Te voy a dejar el enlace por aquí por si no las has revisado. A través de proyecciones y utilizando la ortogonalidad, ese problema es bastante sencillo. Pero hay más, hay mucho más. Tanto el teorema de Pitágoras como el problema del que te acabo de hablar, lo vamos a resolver en n dimensiones, en una versión generalizada. O sea, no vamos a demostrar el teorema de Pitágoras de toda la vida en el plano, sino que lo vamos a hacer en n dimensiones, que no es difícil. Y el problema que resolví recién, que te conté recién de encontrar la distancia entre un punto y un plano, se puede generalizar para n dimensiones. Un plano se puede interpretar como un subespacio de R3, siempre y cuando el plano pase por el origen de coordenadas. Pero si no lo hace, no importa, basta con mover el origen de coordenadas al plano a través de cambios de coordenadas y listo, tienes un subespacio. Entonces ahí solamente cambian las coordenadas de los puntos. Pero el asunto es que como el plano se puede interpretar como un subespacio, bueno, esa idea te permite generalizar estas cosas para dimensiones más altas. Imagínate que tienes un espacio de n dimensiones, estás en Rn, tienes un punto de n dimensiones y quieres calcular la distancia de ese punto a otro subespacio de k dimensiones. ¿Cómo haces eso? Bueno, también lo puedes plantear como un problema de optimización, pero es mucho más complicado. En cambio, con las herramientas que nosotros vimos a través de las proyecciones y la ortogonalidad, es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil. De hecho, no es más difícil que el problema en 3 dimensiones. La generalización es directa. Y por eso he visto todas estas herramientas en las clases anteriores y es conveniente que las revises con detalle. Cuando termine esta clase, vas a ser capaz de entender el trasfondo del teorema de Pitágoras, lo vas a poder relacionar con todas las cosas que ya hemos visto, lo vas a poder demostrar en n dimensiones y vas a adquirir una fórmula para encontrar la distancia entre un punto y un plano cualquiera, así que lo vas a poder calcular de forma autónoma. O bueno, también en n dimensiones. Eso lo vas a poder hacer tú por tu propia cuenta. Ese es el objetivo de esta clase. Y como siempre, si entiendes todas las materias y eres feliz y esta cuestión te ayuda, te ha sido de utilidad, ahí le puedes dejar un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. No olvides de que todas las clases tienen sus apuntes que están en la página web toposuranos.com. Ahí abajito en la descripción te lo dejo en un enlace. No había dicho eso en las clases anteriores, pero pero qué más da, te lo digo ahora. Y bueno, y si te quedan dudas, consultas y cualquier cosa del estilo, ahí tú puedes aprovechar la caja de comentarios para dejarme tus dudas. Así yo sé qué es las cosas que no se entienden de la clase y puedo crear videos donde, no sé, te responda a la duda. Así digo, muchacho tanto o muchacha tanto preguntó esta cosa y la pregunta está re buena, está re interesante. Sería re bueno que haga un video sobre esa cuestión explicando y resolviendo el problema. Ese tipo de cosas. Ahí aprovecha, expláyate en la caja de comentarios. Eso, muchachos y muchachas. Ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, vamos a partir revisando el teorema de Pitágoras. Vamos a poner aquí teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo representamos gráficamente este teorema? Esto lo hacemos de una manera bastante sencilla. Dibujamos un lado, de forma ortogonal dibujamos el otro lado, y con esto armamos un triángulo. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. Un lado medirá A, el otro lado medirá B y la hipotenusa medirá C. Entonces decimos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es representar esto de una manera vectorial. ¿Cómo hacemos esa representación vectorial?
En vez de dibujar lados, vamos a dibujar dos vectores también de forma ortogonal. Dibujamos un vector así y el otro así. Entonces aquí tenemos un vector X, aquí tenemos otro vector Y. Estos dos son dos vectores X e Y que están contenidos en Rn y son distintos de cero. Son vectores no nulos. Así. Además, son ortogonales, es decir, x.y es igual a 0. Esto es equivalente a decir x ortogonal a y. Bien, y ahora, ¿cómo planteamos el teorema de Pitágoras? La respuesta es muy sencilla. Si sumamos los vectores x e y, vamos a obtener el siguiente vector. Una cosa que va más o menos así. Este será el vector x más y. Y te vas a dar cuenta de que el vector x más y tiene exactamente la misma longitud que la línea que une a x e y. Esas dos cosas miden lo mismo. En consecuencia, siguiendo lo que nos dice el teorema de Pitágoras, lo que deberíamos obtener es lo siguiente: que la norma de x más y al cuadrado nos debería dar igual a la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado. Esto en principio es lo que entendemos como el teorema de Pitágoras, que se cumple eso, pero no se cumple eso para todos los vectores. De hecho, hemos visto que hay una cosa que llamamos desigualdad triangular, para la cual se cumple algo distinto. Algo de este estilo. Norma de x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y. Así que si elevamos esto al cuadrado, no nos va a dar lo mismo que tenemos acá en el teorema de Pitágoras, nos va a dar algo distinto. Así que esto no se cumple siempre. Se cumple siempre y cuando tenemos estas condiciones. Es decir, tenemos vectores no nulos y los vectores son ortogonales. Planteemos esto en forma de razonamiento. Si tenemos en conjunto de premisas de que x e y son vectores de Rn distintos del vector nulo, entonces el teorema de Pitágoras nos va a decir lo siguiente. A partir de esto se infiere que si x e y son ortogonales, entonces se va a cumplir esta igualdad. La magnitud de x más y al cuadrado va a ser igual a la magnitud de x al cuadrado más la magnitud de y también al cuadrado. Y esto es lo que entendemos por el teorema de Pitágoras. Si los vectores son ortogonales, entonces va a ocurrir esto. Siendo esto el valor de c al cuadrado, esto de acá el valor de a al cuadrado y esto de aquí el valor de b al cuadrado. Esto mide c, esto mide a y esto mide b. Pero el teorema de Pitágoras no se queda solo ahí. No solamente corresponde a la flecha en esa dirección. Si se cumple esta igualdad, entonces también va a ocurrir de que x e y son ortogonales. Así que el teorema de Pitágoras va en las dos direcciones. Y esto sería la versión completa del teorema de Pitágoras. Vamos a poner aquí teorema de Pitágoras. Y esto es lo que nosotros vamos a demostrar. Demostración. Todo lo que vimos más arriba es una forma intuitiva del teorema de Pitágoras. Ahora vamos a ver la manera formal. ¿Cómo demostramos esta cosa? Para demostrar esto, primero enfoquémonos en la implicancia de ida y luego haremos la que vaya de vuelta. Así que vamos a poner esa implicancia primero. ¿Cómo hacemos la demostración? El razonamiento nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner paso 1. Voy a armar mi conjunto de premisas. Este va a decir x e y son vectores de Rn distintos del vector nulo. Y además voy a poner que x es ortogonal a y. A partir de esto puedo sacar el hecho de que x es ortogonal a y. Esto sabemos es una presunción, porque esto está dentro del conjunto de premisas. En el paso siguiente
puedo escribir esto. Voy a copiarme todo esto. Me copio las premisas. En el paso siguiente puedo escribir que x.y es igual a 0. Y esto viene del hecho de que x e y son ortogonales. Así que ponemos a partir del paso 1. Ya, ahora podemos construir el siguiente paso. Paso 3. Me voy a copiar de nuevo todo esto. Vamos a colocar aquí. Y voy a hacer un poco de álgebra. Vamos a calcular la norma de x más y al cuadrado. Si calculo esta norma, me va a dar norma de x al cuadrado más 2 veces x.y más la norma de y al cuadrado. Recordemos que cuando hacemos cualquier cosa así, norma al cuadrado, esta cosa es x.x. Y si hacemos eso con la suma de dos vectores, obtenemos un cuadrado de binomios. Así escribo x más y al cuadrado. Esta cosa queda x más y punto x más y. Y esta cosa queda x por x, x.x, más x.y, más y.x, más y.y, ¿no es cierto? Entonces queda dos veces x.y más y.y. Y estas cosas son normas al cuadrado. Todo esto lo podemos hacer porque el producto punto es una forma bilineal. Así que como ya sabemos eso, no necesitamos escribir esto en cada paso. Lo hacemos directamente. Pero era bueno recordarlo. Como esto es solamente álgebra de vectores, vamos a poner aquí álgebra de vectores. No estoy recorriendo ningún paso adicional, así que solamente tengo esto. En el paso 4, lo voy a escribir más abajo para tener espacio, puedo escribir lo siguiente. Me voy a copiar la premisa, todo esto de acá, lo puedo poner aquí y puedo escribir esto. La norma de x más y al cuadrado va a ser igual a la norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado. Y esto va a ser debido a los pasos 2 y 3. 2 y 3. ¿Por qué? Porque fíjate que aquí aparece dos veces x.y, pero x.y en el paso 2 sale igual a 0. Así que por eso a partir de los pasos 2 y 3 se cumple esto. Y a partir de esto puedo armar el siguiente paso, que consiste en copiar todo esto solamente hasta acá. Tengo que borrar esta coma. Me copio esta parte de aquí. Este de acá lo paso para el otro lado de la deducción. Así. Y aquí tengo implica esto de acá. Lo que he hecho ha sido utilizar el teorema de deducción. Esto de aquí es el teorema de deducción sobre el paso 4. Esta cosa ha pasado como antecedente de una implicancia al lado derecho de la deducción. Entonces ahí tenemos una parte del razonamiento. Ya tenemos la flecha hacia la derecha. Entonces esto está listo. Ahora falta la flecha en la otra dirección. Veamos cómo sale esa cosa. Si hago la demostración en la dirección contraria. Para esta cosa hacemos una técnica parecida. Paso 1, armamos el conjunto de premisas. Vamos a decir x e y son vectores de Rn distintos de 0, el vector nulo. Y vamos a decir que se cumple la igualdad x más y al cuadrado igual a norma de x al cuadrado más norma de y al cuadrado. Este es un conjunto de premisas. Y a partir de este conjunto de premisas vamos a decir que se cumple esto mismo. Es decir, tenemos una presunción. Presunción porque estoy sacando algo dentro del conjunto de premisas para hacer la deducción. Paso 2. Me copio todo esto y voy a hacer un cálculo. O sea, voy a calcular norma de x más y al cuadrado. Y a través del álgebra yo sé que esta cosa es norma de x al cuadrado más dos veces x.y más norma de y al cuadrado. Esta cosa es simplemente álgebra de vectores. Dijimos álgebra de vectores. Entonces ahora podemos hacer el paso siguiente, paso 3. Nos copiamos todo esto y comparamos los dos pasos anteriores, los pasos 1 y 2. ¿Qué dicen los pasos 1 y 2?
que esta cosa es igual a esto de acá. O sea, la magnitud de x más y es igual... magnitud de x más y al cuadrado es igual a la magnitud de x al cuadrado más magnitud de y al cuadrado. Aquí, en el siguiente paso, magnitud de x más y al cuadrado es magnitud de x al cuadrado más 2 veces el producto punto entre x e y más la magnitud de y al cuadrado. Entonces, si estas dos cosas se cumplen, como consecuencia, vamos a tener que x punto y es igual a 0. Aquí decimos de 1 y 2. Y ya que se cumple eso, podemos armar el paso siguiente. Paso 3, paso 4. Copiamos todo esto. Ya que el producto punto entre x e y es igual a 0, ya podemos decir, consecuencia, la magnitud... Bueno, x es perpendicular a y, por definición. Hicimos a partir del paso 3. Y en el paso siguiente, el paso 5, podemos hacer lo siguiente. Pasamos esta cosa al otro lado de la deducción utilizando el teorema de deducción. Tenemos magnitud de x, el vector x e y en Rn distinto del vector nulo. A partir de esta premisa se va a cumplir que la magnitud de x más y al cuadrado igual a magnitud de x al cuadrado más magnitud de y al cuadrado implica x perpendicular a y. Entonces con esto ya tenemos demostrada la otra flechita en la otra dirección. Así que lo único que tenemos que hacer es tomar todos estos razonamientos como uno solo. Así que podemos ponerle comitas a todas estas cosas. Aquí comita, comita, comita. Y pensar que este es un único razonamiento, todo esto completo. Un único razonamiento de 10 pasos. Y en el paso siguiente, pongámosle el paso... Entonces, vamos a tener que, a partir de este conjunto de premisas, que es el mismo que está acá, fíjate, tenemos las mismas premisas aquí y acá. Se cumple. Este implica eso y eso implica esto, o sea, de ida y de vuelta. Así que podemos escribir este paso completo, copiamos y lo pegamos acá, le ponemos la flecha de regreso de 5 y 5 comitas, ahí 5 rayitas, y ahí tenemos demostrado el teorema. Entonces, como te decía recién, este teorema funciona para n dimensiones y está demostrado de manera completa. Está la descripción completa del teorema de Pitágoras en estas líneas. Entonces, esto, como te decía antes, es el teorema de Pitágoras. Y relaciona la propiedad de la ortogonalidad con la magnitud de los vectores y la suma de vectores. Bien, con esto que tenemos hasta acá, ya tenemos demostrado el teorema de Pitágoras para cualquier dimensión. Pero además hay un resultado que se puede demostrar también utilizando estas cosas, que generaliza un poco más el teorema de Pitágoras, que es el teorema de los cosenos o regla de los cosenos. Vamos a revisar cómo es esa cosa, y para eso voy a copiarme esta imagen que tengo acá. Me la voy a llevar para allá abajo para hacerle algunos cambios que voy a utilizar para generalizar el teorema de Pitágoras. Me la llevo por aquí abajo. Entonces vamos a poner por aquí ley de los cosenos. ¿De qué se trata esta ley de los cosenos? A partir del teorema de Pitágoras nosotros podemos decir lo siguiente, que si estos vectores son ortogonales, entonces estas magnitudes a, b y c satisfacen la relación a cuadrado más b al cuadrado igual a c cuadrado. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo que hay entre estas cosas no es recto, no son ortogonales? Cuando tenemos algo de este estilo, una cosa, no sé, puede ser así. Tenemos aquí un vector x y aquí un vector y, o algo así. Puede ser de este estilo. Aquí llamamos x e y a los vectores. Aquí voy a estar dibujando dos ejemplos a la vez. Entonces, ¿qué va a pasar en esta situación? Voy a dibujar la suma y la resta de vectores en estos dos casos. Los voy a separar un poco para tener algo de espacio. Entonces, veamos cómo queda la suma y la diferencia de vectores. Si hago la suma, esto se va a ver más o menos así. En verde dibujo la suma. A ver, lo voy a dibujar más recto. Así, mucho mejor. Ahí tenemos la suma y en azul dibujaré la diferencia. Así. Entonces, esto que está en verde es x más y. Y esto que está en azul lo voy a dibujar apuntando hacia abajo, hacia el x, va a ser x menos y. Y lo mismo voy a hacer en esta otra figura. Vamos a hacer paralelas.
La suma de vectores se va a ver así. Esto de aquí es x más y. Y la diferencia de vectores se va a ver así. Esto va a ser x menos y. Ahora, lo primero que vas a notar acá es que la suma y la diferencia van a darte vectores distintos. No es lo mismo lo que está ocurriendo allá arriba. La suma y la diferencia de vectores, lo que está en verde y lo que está en azul, en el caso de que haya ángulos rectos, miden lo mismo, porque forman triángulos equivalentes. ¿Cierto? Aquí puedes tirar esta cosa, que estos dos triángulos son iguales, solo que están rotados. Pero lo que está ocurriendo acá abajo es otra historia. Nosotros nos vamos a concentrar en consecuencia en los triángulos que aparecen aquí. En este triángulo que estoy marcando en amarillo. Y en este otro triángulo de acá. Es decir, nos vamos a concentrar en la parte de la diferencia. Entonces, ahora utilizando el álgebra de vectores tenemos lo siguiente. Si calculamos la norma de x menos y al cuadrado, esta cosa es lo mismo que x menos y punto x menos y. Y esta cosa es lo mismo que x punto x, que es norma de x al cuadrado, menos dos veces x punto y más la norma de y al cuadrado. Pero el x punto y nosotros ya demostramos en la clase anterior que se puede calcular así. X punto y es lo mismo que norma de x, norma de y, por el coseno del ángulo que sostienen los vectores x e y. Y recordemos, el ángulo que está sostenido por los vectores x e y va a estar siempre contenido entre 0 y pi. Entonces, simplemente reemplazando esto acá, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que norma de x menos y al cuadrado va a ser igual a norma de x al cuadrado más la norma de y al cuadrado menos dos veces la norma de x por la norma de y por el coseno del ángulo sostenido entre los dos vectores. Aquí no hemos utilizado la ortogonalidad, así que este teorema es más general. Es más general, esto es lo que llamamos ley de los cosenos. Y esta ley de los cosenos contiene al teorema de Pitágoras. Es decir, el teorema de Pitágoras es un caso particular de la ley de los cosenos. ¿Cuál es el caso particular? El teorema de Pitágoras funciona cuando los vectores x e y son ortogonales, es decir, cuando el ángulo sostenido entre los vectores x e y es igual a pi medios. Y cuando el ángulo sostenido por los vectores x es pi medio, esta cosa implica que x punto y es igual a 0. Y esto implica, bueno, que x es perpendicular a y, son ortogonales. Y al revés, esto de acá implica eso de allá, esto de acá implica esto de acá. Entonces, el teorema de Pitágoras funciona bajo este supuesto. En cambio, la ley de los cosenos funciona para cualquier ángulo. Cualquier ángulo sostenido. Los ángulos sostenidos siempre están entre 0 y pi. ¿Qué pasará con la otra figura? Porque parece que quedó exenta. Bueno, ocurrirá que el razonamiento es exactamente el mismo. No hay ningún cambio. La diferencia entre lo que se ve acá y lo que se ve acá radica en el ángulo. Pongámosle θ. En este caso el θ es agudo y aquí es obtuso. Pero tenemos que reflexionar para entender lo que está pasando acá con el resultado es cómo es la función coseno. Coseno de 0 vale 1. Y cuando llega a pi medios, esta cosa vale 0. Y cuando llega a pi, esta cosa vale menos 1. Aquí están los ángulos sostenidos. Entonces, cuando el ángulo es agudo, el valor del coseno es un número positivo entre 0 y 1. Así que aquí en la fórmula le estoy quitando algo positivo. Todas estas cosas son positivas cuando el ángulo está entre 0 y pi medios. Cuando el ángulo es pi medio, el coseno nos hace 0, así que este término se elimina y regresamos al teorema de Pitágoras. Y cuando el ángulo está entre pi medios y pi, en el caso obtuso, el coseno se hace negativo, así que estoy quitando algo negativo, por lo tanto estoy sumando. Y el resultado final de la norma al cuadrado de x menos y, o sea, la norma de esta cosa al cuadrado, se va a hacer más grande, tal y como indica la figura. Entonces todas estas ideas son consistentes. Así que con esto ya tenemos demostrado, además del teorema de Pitágoras, tenemos demostrado la ley de los cosenos para vectores de n dimensiones. Todo muy fácil. ¿Te has dado cuenta de algo bastante interesante que está pasando aquí? En todos estos cálculos que hemos realizado,
hemos estado prescindiendo del número n de dimensiones. Fíjate que todas estas cuentas, en ningún momento hemos tenido que utilizar este número n que refleja el número de dimensiones que tiene el espacio. No hemos tenido la necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, por ejemplo, haces estas cuentas con vectores de, digamos, 5 dimensiones y luego quieres hacer las mismas cuentas con vectores de, no sé, 20 dimensiones, que es mucho más del doble, las cuentas que se realizan con esos nuevos vectores no duplican su complejidad. De hecho, la complejidad se mantiene. Los teoremas funcionan igual y los cálculos se hacen de la misma manera. Eso te habla un poco sobre el poder del álgebra. O sea, si yo hago de nuevo el cambio, paso de vectores de 50 dimensiones y le pongo vectores de 100, de 200 dimensiones, me da igual, se hace todo igual. Y ese es el chiste. Ahora retomemos un poco el tema de las proyecciones. Y en esta ocasión vamos a definir el concepto de proyección sobre un subespacio. Proyección sobre un subespacio de Rn. Entonces, para hablar de este concepto de proyección sobre un subespacio de Rn, vamos a decir de la siguiente manera. Consideremos un subespacio, vamos a llamar H, de Rn. Y este subespacio H lo vamos a formar con una base ortonormal. O sea, esta cosa está siendo generado por una base de vectores. Llamémosle U1, pero van a ser normales. Así, U1, U2 y así hasta U sub k. Tenemos el espacio generado por esos vectores y vamos a decir donde estos bichos, con i yendo desde 1 hasta acá, es una base ortonormal. ¿Qué quiere decir que la base sea ortonormal? Significa que los elementos de la base son ortogonales entre sí, todos entre uno con respecto a todos los demás. Bueno, son todos ortogonales con todos y además son normales. Como son ortogonales, estos desgraciados forman un conjunto linealmente independiente y por lo tanto pueden formar una base. Así que hasta aquí todo en orden. Bien, y ahora vamos a decir y sea X un vector de Rn distinto del vector nulo. Entonces se define la proyección del vector X sobre el subespacio H, y esta cosa la anotamos así, la proyección sobre el subespacio H del vector X a través de la siguiente expresión. Vamos a poner algo así, la proyección del vector X sobre el subespacio H va a ser igual a una sumatoria de UJ que va desde 1 hasta K de X.UJ unitario y todo esto multiplicado por UJ unitario. Esta es la definición de proyección de un vector X sobre el subespacio H, porque el subespacio H es generado por todos estos vectores unitarios UJ. Ahora, ¿por qué se define esta definición de esta manera y no de otra? Para entender esta definición, recordemos cómo es la proyección de un vector sobre otro. Tomemos la proyección de X sobre Y, por ejemplo. Nosotros vimos de que esto es igual a X.Y dividido Y.Y y toda esta cosa multiplicado por Y vector. Ahora, lo que estamos haciendo acá en la definición de la proyección de un vector X sobre el subespacio H es proyectar el vector X sobre cada uno de los elementos de H. Estos vectores que están aquí, que son unitarios. Entonces, imaginemos que tenemos esta definición, que es la de proyección de un vector X sobre un vector Y, y apliquémosla para cada uno de los elementos de la base de H, es decir, reemplacemos el Y por cada uno de estos U. Si hacemos eso, vamos a obtener, por ejemplo, la proyección del vector X sobre el elemento U1. Y esta cosa va a ser X.U1 dividido U1.U1 y toda esta cosa multiplicado por 1. Ahora, como esta cosa es unitario, esto que está aquí es la norma de U1 al cuadrado. Esta cosa va a dar 1, así que lo podemos quitar y vamos a llegar a este elemento que está acá. Luego lo que hacemos es calcular esta proyección de U1, ¿cierto? De X sobre 1, de X sobre U2,
sobre U3 y así hasta llegar al UK y las sumamos todas. O sea, la proyección del X sobre el subespacio H es igual a la suma de todas las proyecciones de X sobre cada uno de los elementos que generan el espacio H. Bien, y ahora, ¿cómo interpretamos esta cosa? Para entender cómo se interpreta esta cuestión, imaginemos algo en 3 dimensiones. Vamos a hacer una proyección de un plano. O sea, tenemos un espacio en 3 dimensiones. Una cosa así. Eje X y Z. Y vamos a imaginar un subespacio dentro de este espacio tridimensional. Un plano que pase... No sé, a ver cómo dibujo un plano aquí. Algo que pase más o menos así. Lo que importante es que este plano corte el origen. Y de aquí nos vamos a imaginar que sale un vector. Voy a dibujar en verde. Ahí está. A esta cosa la voy a llamar X vector. Aquí nosotros tenemos un plano. Bueno, ¿cómo entendemos esta proyección de este vector X sobre este plano que llamamos H? Lo voy a escribir aquí afuera para que se note. Bueno, la verdad es que lo entendemos de una forma análoga a cómo entendemos la proyección de un vector sobre otro. Podemos tener un vector así y otro vector así. Digamos, tenemos vectoría aquí, el vector X por acá, y hacemos esto. Y esto forma un ángulo recto. Entonces, esto que aparece aquí, lo que he marcado en rojo, vendría siendo la proyección de X sobre Y. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Este vector se proyecta sobre cada una de las componentes de este plano, sobre los vectores que lo generan. Y el resultado es algo más o menos como lo que estoy dibujando acá. Cae, toca el plano y lo hace con un ángulo recto. Y esto que aparece aquí abajo, dentro del plano, es la proyección. Lo voy a pintar en rojo. La proyección del vector X sobre el plano es otro vector que está dentro del mismo plano. Eso de ahí es la proyección sobre el subespacio H que vendría siendo ese plano del vector X. Y aquí, no hay que olvidar, hay un ángulo recto. Es una proyección ortogonal. Ahora, esta fórmula que tenemos acá es exactamente lo mismo que tenemos para el caso de 3 dimensiones, pero está generalizada para K dimensiones. En caso de que H, esta cosa tenga K dimensiones y esté sumergido en un espacio de un Rn de n dimensiones. Y en esto es necesario que el K sea menor que n. Y es justamente esta idea la que nosotros vamos a utilizar para calcular la distancia de un punto a un subespacio. Voy a colocarlo por aquí. Distancia entre un punto, y este punto va a estar en Rn, y un subespacio H de Rn. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sucede que a partir de la proyección, si tenemos un vector X que está contenido en Rn y esta cosa es distinto del vector nulo, a partir de esto podemos definir un nuevo vector, y este nuevo vector lo hacemos de esta forma: X menos la proyección de X sobre H. ¿Qué va a pasar con este vector? Si nosotros graficamos esta situación, tenemos algo más o menos así. A ver, aquí me estoy quedando sin pizarra, así que voy a mover todo esto a otro lugar para continuar con el desarrollo. Por acá arriba está mucho mejor. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos un vector distinto del vector nulo y con ese construimos este otro vector. Entonces, vamos a hacernos una idea de cómo funciona esta situación. Para que esto sea fácil de imaginar y las cuentas sean fáciles de seguir, vamos a imaginar que todo esto está en R3, pero en realidad está en n dimensiones. Tenemos una cosa así y ahí tenemos nuestro espacio. A esta cosa le voy a poner E1, E2 y E3. Estas son otras formas de indicar los vectores unitarios de las direcciones de 3 dimensiones, para no utilizar las letras X. Entonces aquí vamos a dibujar un plano, lo voy a dibujar en celeste. Ya, ese plano pasa por el origen. Este plano lo vamos a llamar H. Ahora nosotros vamos a imaginar de que esto es Rn, no R3. Aquí tenemos un subespacio H de dimensión K. Y sobre ese subespacio vamos a proyectar un vector. Sacar un vector allí, a este vector le llamamos X, y esta cosa va a proyectar sobre el subespacio
de tal forma que cae ortogonal. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos cualquier vector, el que sea de este subespacio H, un vector así, un vector asá, un vector asá, el que sea, todos esos vectores que voy a llamarle simplemente z, y calculo z.x menos la proyección sobre el subespacio H de x, esta cosa me va a dar 0. Esta cosa que está aquí va a caer siempre de manera ortogonal a ese subespacio, y ese hecho es importante y lo demostramos mostrando que se cumple esta cuestión para todo z contenido en H. Una cosa que tenemos que recordar es la siguiente: x es un elemento de Rn distinto del vector nulo, y z va a ser un elemento de H, y H está siendo generado por vectores unitarios y ortogonales, 1 hasta u sub k. Dado que z está siendo generado por estos vectores, entonces podemos escribir lo siguiente. A partir de esto tenemos que este vector z es algo de esta forma: una sumatoria de j igual 1 hasta k de algunos números beta, vamos a llamarle beta sub j, u sub j unitario. Entonces, dado que el z está contenido en H, tiene que tener esta forma, con beta j, ¿no es cierto?, números reales. Bien, ahora vamos a ver si se cumple o no esta relación. ¿Será verdad? ¿Será verdad que para todos los z en este subespacio H, el producto de z.x menos la proyección sobre x sobre h dará 0? Este vector que está acá, que me olvidé señalar, esto que está aquí es esta sombra que aparece acá abajo, es eso de ahí. Y por lo tanto, esto que está aquí, que marco en azul, es el vector que parte de la proyección y llega al vector x. Es este vector que está así, lo estoy pintando en azul, va hacia arriba. Y aquí está lo que sabemos que es un ángulo recto, lo voy a dibujar en blanco. Bueno, eso lo vamos a demostrar ahora, porque vamos a demostrar que el producto punto entre cualquier vector de este espacio y esta otra cosa, que está en azul, siempre da 0. Si eso ocurre, son ortogonales y por lo tanto ese ángulo siempre va a ser recto. Bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos esas cuentas? Lo único que hay que hacer es tirarse a la piscina y hacer los cálculos. Vamos a calcular. Aquí. Vamos a calcular x punto... me equivoqué. Vamos a calcular z punto x menos la proyección de x sobre h. ¿Cuánto da esta cosa? Para más comodidad lo podemos poner así. Es la misma cuestión, pero yo prefiero así. Me voy a sentir más cómodo en el futuro. Si hago las cuentas, esta cosa va a quedar así: x menos la sumatoria, ¿no es cierto?, de las proyecciones, ya que estoy proyectando x sobre todo h, es la sumatoria de las proyecciones del vector x sobre los elementos de h, que son los sub i unitarios. Vamos a poner aquí uj, con j desde 1 hasta k. Punto. El vector z, que lo tengo escrito de esta forma: sumatoria de j desde 1 hasta k, beta j u sub j unitario. Bien, entonces vamos a hacer este producto punto. Nos va a quedar una cosa así: x punto toda esta cosa, lo voy a copiar porque me da flojera escribirlo, menos esto de aquí punto esto otro de acá. Estas cosas las copio, ahí está. Una vez hecho esto, nos podríamos haber quedado estancados debido a que no hay muchas cuentas que hacer a partir de esto, así que tenemos que empezar a utilizar un poco el ingenio. Recordemos que el espacio H está siendo generado por los vectores U1 hasta el U sub K, donde el conjunto, llamémosle U sub I, con I yendo desde 1 hasta K, es ortonormal. Debido a esto, esta cosa tiene dimensión igual a K, ¿no es cierto? El número de vectores linealmente independientes que generan al espacio. Ahora, dado que la dimensión de Rn es obviamente igual a n, entonces podemos decir que Rn se puede generar a partir de, vamos a escribir aquí, n vectores linealmente independientes. Como ya tenemos estos k vectores que son linealmente independientes, los vamos a poner aquí, 1 hasta u sub k. Y nos falta otro conjunto de vectores para completar la base.
aquí dentro de esos vectores que nos faltan, vamos a definir unos vectores u sub k más 1 hasta u sub n. K más 1, K más 2, K más 3, K más 4 y así hasta llegar al n. Estos van a ser nuestros vectores linealmente independientes y además los vamos a poner todos normalizados, por eso con gorrito. Esto de acá va a formar una base ortonormal de Rn. No tiene por qué ser la misma base canónica, pero nos conformamos con que sean ortogonales todos entre sí y linealmente independientes. Si hacemos esto en términos de esta base, que no es otra cosa que un u sub i gorrito con i yendo desde 1 hasta n ahora, el vector x se puede escribir de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos las componentes de x sobre el subespacio h, es decir, las componentes de x en cada elemento de esta base. Y eso es exactamente lo mismo que la proyección de x sobre h. Pero faltan los elementos de x, de este vector x, sobre estos elementos de la base que completan la base de Rn. Tendrá que ser algo de la forma como se muestra a continuación. Debemos poner más la sumatoria de j igual k más 1, porque estamos proyectando contra los elementos de k más 1 hasta n, k más 1 hasta n, y aquí tendrá que ir un alfa j u sub j unitario. Y esto es lo que vamos a meter en las cuentas que teníamos arriba. Entonces, aquí hemos escrito x en términos de esta base u sub i gorrito con i desde 1 hasta n. Esta cosa, como son vectores ortonormales, son n en total, forman una base para Rn, así que podemos hacer esta cosa, podemos escribir el x de esta manera. Y si escribimos el x de esta manera, bueno, podemos tomar este x escrito tal como está aquí y reemplazarlo en las cuentas que estábamos haciendo aquí arriba. Lo reemplazamos ahí y ya podemos continuar lo que estábamos haciendo. Pero antes, recordemos una cosa. ¿Quién era la proyección de x sobre h? Eso lo podemos escribir aquí. Recordemos que esto era sumatoria con i desde 1 hasta k de x punto u sub j. Aquí voy a poner j aquí también, porque así lo tengo puesto ahí arriba. U sub j unitario por el uj. Y esto lo copio tal cual. Más sumatoria de j desde 1 hasta n de alfa j, este 1 más k más 1, casi, k más 1, alfa j, uj. Entonces, esto es lo que realmente necesitamos, que es igual al x. Entonces, lo que voy a hacer ahora es traerme estas fórmulas que tengo aquí arriba, me las voy a copiar todas, voy a así cortar esta flecha porque me va a interrumpir a la hora de copiar. La voy a dibujar un poco más corta porque no quiero perder la flecha, me gusta esa flecha, ya, ahí está. Entonces, voy a copiar estas fórmulas para continuar el cálculo allá abajo. Voy a copiar toda esta cuestión. Esto me lo copio y me lo llevo allá abajo para continuar haciendo las cuentas. Entonces, esto va ahí. Y voy a separar aquí para no confundirme con lo que hice recién. Ahí está. Entonces, esta cosa que es el x vector, que es igual a eso, lo voy a reemplazar ahí. Ese es el chiste que voy a hacer. Entonces, ¿cómo queda? Veamos cómo queda toda esta cuestión. Las cuentas que siguen ahora las voy a escribir con verde. Esta cosa me queda así. Tenemos una sumatoria de un j que va desde 1 hasta k de x punto u sub j gorrito, uj gorrito, más sumatoria de j que va desde k más 1 hasta n de alfa j, uj gorrito. Todo esto es el vector x. Punto todo lo demás. Uy, casi le embarro. Tengo que separar esta cosa. Esto lo copio ahí. Y ahora vuelvo a hacer el álgebra. ¿Cómo hago el álgebra? Tengo que multiplicar acá este producto punto con este paréntesis que está en verde. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar así. Sumatoria de j igual 1 hasta k x punto uj estos son gorritos, punto este desgraciado de acá, más sumatoria de j que va desde k más 1 hasta n alfa j uj gorrito, punto esto de acá de nuevo, aquí va un punto, menos esto que está aquí, ahí está, un poco grande, pero no importa. Entonces, ¿qué vamos a observar acá? Lo primero que vamos a observar es esta expresión que voy a encerrar en azul. Fíjate en esto, recordemos que los uj, esto, voy a poner u sub i, con el i yendo desde 1 hasta n, es
ortonormal. ¿Qué significa eso? Que además, bueno, que es ortogonal. Y aquí tenemos un producto punto. Aquí tenemos los UJ que van desde 1 hasta K. Y aquí están los UJ que van desde K más 1 hasta N. Así que esta cosa es necesariamente ortogonal a esta otra de acá. Todos los elementos que se van a estar saliendo de aquí van a ser ortogonales a todos los elementos que están saliendo de acá. Así que esto automáticamente te va a dar 0. Y además, esta cosa que está aquí es exactamente la misma cosa que está acá. Y fíjate que hay un menos. Así que también se matan. Este se mata con ese. Así que todo esto te da 0. Listo. Con esto has demostrado de que x menos la proyección de x sobre el subespacio h punto z, donde z es cualquier vector del subespacio h, esa cosa es siempre 0. Por lo tanto son ortogonales. Así que, por lo tanto, x menos la proyección de x sobre el subespacio h punto z es igual a 0, y aquí lo podemos arreglar un poco más para todo z en h. Así que esto se escribe así y esto se escribe así. Y por lo tanto, x menos la proyección sobre h del vector x es siempre ortogonal a z. Y vamos a copiar el cuantificador acá. Tenemos este resultado. Y por lo tanto, este vector va a salir de manera ortogonal desde el plano hasta el punto x. Es decir, si tenemos nuestro subespacio h, lo voy a dibujar como un plano. Ahí está. Para generar este plano tenemos, digamos, k vectores, como ya sabíamos, de u1 gorrito, u2 gorrito y así hasta u sub k. Luego agregamos los que faltaban para completar la base de Rn. Voy a poner aquí, esto es h. Y voy a dibujar en amarillo el u sub k más 1. Y así hasta u sub k. Entonces, entre todos estos van a generar a Rn. Lo voy a dibujar de esta manera. Entonces, si tenemos un vector x, lo voy a poner así. Esto de aquí es el vector x. Y lo proyecto contra h. ¿Qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una cosa más o menos así. Aquí está la proyección en rojo. Y aquí en blanco voy a dibujar el x menos la proyección. Entonces, esto que está en rojo es la proyección sobre h de x. Es una flecha así. Y la flecha que va hacia arriba desde el subespacio h hasta el vector x. Es una cosa así. Es x menos la proyección. Eso es lo que tenemos. Y aquí hay un ángulo recto. Lo que quiere decir de que este vector está saliendo justamente desde el subespacio h y está saliendo de forma ortogonal a él. Y desde esa forma va a llegar al vector x. Por lo tanto, este vector es el más pequeño posible. Y así es. Y esto es muy fácil de ver porque voy a dibujar este triángulo. Voy a dibujar acá. Tienes el vector x, tienes el proyección y tienes el x menos proyección. Vamos a dibujar aquí las cosas. Este es el vector x, este es el vector proyección de x sobre h y aquí tienes x menos proyección de x sobre h. Este ángulo es recto. Entonces, si tú cambias la cosa, haces por ejemplo esto o esto otro, o con cualquier cosa que esté hacia los lados, da lo mismo como así o hacia allá, en cualquier dirección. Bueno, lo voy a escribir así para que sea fácil de visualizar. Bueno, esta cosa que voy a llamar, pongámosle omega 1 y omega 2. Bueno, va a ocurrir que la magnitud de omega 1 siempre va a ser mayor o igual que, bueno, igual solamente cuando es igual a s. Así que es mayor que la magnitud de x menos la proyección sobre h de x. Y también ocurre con el omega 2. Falta flechita esta cuestión. La magnitud del omega 2 siempre va a ser mayor que la magnitud de x menos la proyección sobre h de x. Para todo omega 1, omega 2 en h. Eso siempre va a ocurrir. O sea, si yo los cambio, pasa esa cosa. Porque el ángulo ya no es recto. Esto pasan cosas distintas ahí. Como este es el más pequeño posible que une el subespacio h, aquí está el subespacio h con el vector x, entonces para calcular la distancia solamente tengo que calcular la magnitud del x menos proyección. Así que, por lo tanto, vamos a escribir aquí, por lo tanto, la distancia entre el vector x y el subespacio h lo podemos medir como la magnitud del x menos
la proyección de x sobre h. Y con eso tenemos una fórmula bastante sencilla. Pero de nuevo, esta cosa decimos que es la distancia porque, por como seguimos en el esquema, sería la distancia más pequeña. Y eso deberíamos demostrarlo. Veamos cómo sale esa cosa. Demostremos que esto en efecto, esto de aquí, es la distancia más pequeña, por decirlo así. ¿Cómo demostramos esa cosa? Voy a poner aquí demostración, porque el argumento que di recién es intuitivo, no es una demostración matemática, es solamente una forma de visualizarlo. Para demostrar que en efecto esta cosa es la distancia más pequeña, tengo que mostrar que se cumple lo siguiente. Para demostrar que esta cosa, x menos proyección de x sobre h, es, voy a poner entre comillas, la distancia más pequeña entre x y el subespacio h, debemos probar que se cumple, que se tiene que cumplir, que para todo z en h, la magnitud de x menos la proyección de x sobre h es siempre menor o igual que la magnitud de x menos z. Aquí faltó eso. Esta es la cosa que tenemos que probar. Si demuestro esto, entonces estoy demostrando que aquí esta cosa es siempre menor o igual que la distancia entre x y cualquier vector z que está contenido en h. Bien, veamos cómo hacemos esto. Para esto podemos utilizar el teorema de Pitágoras, porque como ya lo sospechamos a partir de esta figura, tengo los rectángulos y todas esas cosas, Pitágoras. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a poner aquí demostración. Aquí está, la demostración. Creo que había escrito demostración antes. Sí, pero aquí sí empieza de verdad. Entonces, ¿cómo empieza la demostración? Bueno, vamos a calcular la magnitud de x menos z al cuadrado. Y esta cosa la vamos a reescribir de la siguiente manera. Como la magnitud de x menos la proyección de x sobre h. Aquí voy a poner paréntesis. Más la proyección de x sobre h menos z. Y esto va al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Recordemos que el x menos proyección de x sobre h es perpendicular a cualquier vector que está contenido en el subespacio h. Y esta cosa de aquí es la suma de dos vectores de un subespacio. Así que esta cosa es un elemento de h. En cambio, esto que está acá no pertenece al h, sale. Tenemos el subespacio h aquí, esto es h. A esta cosa la llamamos... pongámosle omega 1, entonces esta cosa es alguna cosa así, y este de aquí es alguna cosa al recto, hacia arriba, ortogonal al subespacio, por lo que ya vimos antes. Recordemos que la proyección de x sobre h es un vector de h, y z estamos asumiendo que es un vector de h. Aquí lo tenemos de forma explícita. Así que esto está en h y esto de aquí no, pero sí está en Rn. Podríamos escribir esto de una forma más adecuada, siendo que está en Rn, pero no en h, así. Bien, si ocurre esto, entonces esta cosa la voy a llamar por ahora, no la voy a dejar así nomás. Si ocurre esto, vamos a tener que ocurre lo siguiente. Voy a borrar este omega 1 de aquí porque no lo voy a ocupar. Se tiene además x menos la proyección de x sobre h es ortogonal o perpendicular, como le quieras decir, a la proyección de h, bueno, de x sobre h menos z. Esto ya lo demostramos antes, porque esto, como dijimos, es un vector de subespacio h y nosotros ya probamos de que esto es perpendicular a todos los vectores de h. Así que, como se cumple esta cuestión, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí, debido a esto, podemos usar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos va a quedar el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice de que esta cosa, lo voy a copiar completo, aquí. Esta cosa al cuadrado, como estas cosas son ortogonales, jaja, lo puedo separar por la suma de los cuadrados. Este aquí y este acá. Entonces tengo que poner los cuadrados con la magnitud. O sea, esto al cuadrado más esto al cuadrado. Y recordemos que esto de aquí es igual a la magnitud de x menos z al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué implica todo esto? Esta cuestión implica... esta cosa de aquí, lo voy a copiar. Esto es igual a esta cosa que está por acá, lo voy a copiar también. Todo esto, me lo voy a llevar para allá. Ahí está. Y de aquí tenemos lo siguiente. Fíjate que este bicho de acá, que es un número positivo, necesita a este otro, que también es un número positivo, para alcanzar a este. Así que a partir de esto,
nosotros decimos lo siguiente. Decimos que esto de acá, decimos que esto va a ser siempre menor o igual que esto que tenemos acá. La magnitud de x menos z. Esta cosa está al cuadrado. Y de nuevo, como dentro de los cuadrados solamente hay números positivos, voy a hacerlo aquí. A partir de esto vamos a tener que la magnitud de x menos la proyección de x sobre h siempre menor o igual que la magnitud de x menos z. Y esto es justo lo que queríamos demostrar, lo que tenemos aquí. Y por lo tanto, esta magnitud que tenemos acá resulta ser la distancia entre x, entre el vector x y el subespacio h. Así que eso justifica esta fórmula que tenemos acá. La distancia entre x y el subespacio h es igual a esto de acá. Y esta cuestión también la podemos expresar como fórmula, una cosa así. Magnitud de x menos la sumatoria de j igual 1 hasta k de x punto uj unitario uj unitario. Y ahí está. Aquí tenemos una fórmula. Aquí estarán las componentes del vector x y aquí están las componentes del vector x proyectado sobre el subespacio. Y simplemente tenemos que calcular la magnitud a ese vector, cosa que ya sabemos hacer. Y tenemos la distancia entre x y el subespacio h. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora porque ya va durando como una hora. Si te ha gustado esta clase y has aprendido un montón de cosas y eres feliz, no dudes en darle un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si tienes dudas o te gustaría revisar algún ejercicio, coméntalo ahí, ponlo en la caja de comentarios para que así yo sepa tus dudas y encuentre alguna forma de resolverlas. Eso, muchachos y muchachas, hasta la próxima. Adiós.